Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis, por cierto. Nos vamos a ir junto a Guillermo, a quien damos la bienvenida, a Cesalta, para hablar de este tema que planteamos, ¿no? Proponen que solo los vacunados contra el COVID-19 pueden ingresar a shopping y bares. Guillermo, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. Yo no me veo, pero te vemos bien. Tengo al director de cámara en mi pantalla, así que le mando un saludo grande. Te vemos bien. Bueno, sí, por supuesto, si está el entrevistado, sí, lo presentamos rápidamente para no hacerlo esperar. Cómo no, el exministro de Salud de Salta, el doctor Gabriel Chagradip, va a conversar junto a nosotros acerca de este tema que planteamos, ¿no? La posibilidad de que los vacunados contra el COVID-19 puedan ingresar a shopping y bares. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Muy buenas tardes a todos y a toda su teleaudiencia. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Guillermo, perfecto. Adelante. Sí, doctor. ¿Por qué cree usted que es necesario impulsar esta iniciativa? ¿Hay resistencia a la vacunación en algunos sectores en la sociedad salteña? Mire, fíjese usted que Salta está encarando un plan de vacunación de los mejores en este momento del país. Se está vacunando a todos aquellos grupos etarios mayores de 18 años en forma espontánea. O sea, cualquiera puede acudir en este momento a un centro vacunatorio que tenga más de 17 años y vacunarse. En ese contexto ha habido también preturnos y se han otorgado de tal forma que ha habido también una gran deserción por parte de muchos que a lo mejor han desistido de vacunarse, han sacado el turno y por alguna influencia, por alguna situación puntual, han desertado de vacunarse. Entonces, yo propongo, y lo he propuesto ayer en una entrevista y hoy ha tenido una repercusión importante, de que para poder incentivar la campaña de vacunación, porque no solamente nosotros brindamos la vacuna, sino también, o sea, no es la oferta de la vacuna, sino también necesitamos que la gente se acerque a vacunarse. Y está pasando en Salta y puede llegar a pasar en otras provincias, porque cuando vamos bajando los grupos etarios, la gente ansiosa quiere vacunarse. Pero fíjese usted, ahora estamos en la etapa de la espontaneidad y tantos reclamos que se ha hecho por la vacuna, tantos vacunatorios VIP, tantos reclamos, la gente no acude masivamente a vacunarse. Entonces, creemos que debemos motivar y exigir para que la gente se vacune, porque el que no se vacuna se perjudica a él, pero también perjudica a otros. Hoy tenemos dos herramientas para combatir el coronavirus, que son el aislamiento, con todos los sistemas de prevención, y las vacunas. Está en camino una cepa, que es la cepa Delta, que aparentemente es mucho más contagiosa. Fíjese usted que se prevé que en última instancia, como más tarde podrá llegar en septiembre a la Argentina, porque sí va a llegar como llega todo, y en esas circunstancias vamos a tener que los mecanismos de prevención que utilizamos a lo mejor no son efectivos, porque si es muy contagiosa, tal vez la distancia de 2 metros no alcance y se contagie más gente, se enferme más gente y fallezca más gente. Entonces creo que debemos estar preparados con las vacunas, porque está comprobado que las 2 dosis de vacuna sí dan una protección y tenemos que avanzar primero con la primera dosis. Entonces Salta ya está vacunando y está haciendo una muy buena campaña de vacunación en forma espontánea a los mayores de 18 años. Y nosotros no tenemos un porcentaje elevadísimo de vacunación y tememos que la deserción que se ha producido antes también se siga produciendo. Y entonces creemos, por supuesto, que estar vacunado nos prepara para esta nueva cepa que va a llegar, debemos anticiparnos, y por eso plantea algunas medidas que se pueden ir tomando, por supuesto, paulatinamente, como ser para concurrir a los shopping, a los cines, a los casinos, que ahora se está haciendo, tengan que estar vacunados. Y fíjese usted, hoy salieron los dueños de bares a ofrecer que aquellos que estén vacunados van a tener descuentos en la consumición. Y muchos han solicitado que le extiendan el horario hasta la 1 de la mañana, pero que solamente entren los vacunados. Entonces se cierra el círculo virtuoso. Tenemos que buscar entre todos la forma de que no solamente el aislamiento, sino la vacuna, que es la herramienta que hoy tenemos y que está probada su eficacia en Salta, para que se dé una idea, hubo más de 1.700 muertos y todos ellos, ninguno estaba vacunado. Yo soy parte del equipo de salud y mis colegas trabajan y trabajamos en los hospitales y trabajamos cerca del coronavirus y los contagios han sido mínimos y los fallecimientos y las enfermedades graves han sido mínimos. O sea, evidentemente la vacuna funciona. Claro. Doctor, sí. Permítame que me detenga en ese último dato que acaba de dar. De las 1.700 personas fallecidas, usted dice que ninguno estaba vacunado.
¿no estaba vacunado pudiendo haberlo estado o es gente que se murió cuando todavía las vacunas no estaban entre nosotros? Porque recién ahora empezamos a discutir esta cuestión cuando hay disponibilidad de vacunas. Claro, no, la mayor parte de la gente no estaba vacunada porque no se había producido todavía la campaña de vacunación. Muchos llevaban más de 40, 50, 60 días de la enfermedad y han fallecido. Y otros no se han vacunado, a lo mejor pudiéndose vacunar. Pero creo que la mayoría de la gente no estaba vacunada, pero muchos seguramente podrían haberse vacunado y no lo hicieron. Hay muchas campañas antivacunas, hay muchas campañas en las redes sociales. Yo creo que hay que militar la vacuna y la vacunación de la misma forma que militan los antivacunas. Y para militarla debemos, para eso, demostrar que lo hacemos a través de la información, a través de la motivación y también a través de una exigencia, como puede ser que para entrar al shopping, esto termina beneficiando al dueño del local del shopping, al dueño del local del bar, porque si llega la cepa delta, se hace más contagiosa, ¿qué vamos a terminar haciendo? Volver al aislamiento, volver al cierre de los bares, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, colaboremos entre todos y me parece muy buena esta propuesta de muchos dueños de bares que están diciendo extendamos el horario para que entren solo los vacunados. Pues bien, que entren solo los vacunados a los que están en los bares con una campaña que por supuesto hay que hacerla programada, hay que darle tiempo a la vacunación. Pero Salta ya dispone de esa vacuna. Yo no sé Córdoba si está vacunando un grupo etario como de 18 años, sé que Chubut lo está haciendo, pero tal vez cuando llegue el momento que toque vacunarse a la gente en forma espontánea, no estamos creídos que van a concurrir y no concurren de la forma masiva como los que están esperando vacunarse. Este es el tema que se está viviendo hoy. Sí, ha pasado también en otros países del mundo. Doctor, ¿cuál es la situación sanitaria de su provincia, el nivel de ocupación de camas UTI? Miren, nosotros estamos con una ocupación de camas bastante al límite, o sea, en definitiva, estamos no diferentes al resto del país. Obviamente las camas de terapia se han desocupado, pero muchas de ellas se desocupan mayormente por fallecimientos, pero se está haciendo una campaña de vacunación que me parece que es la apropiada a través de la atención primaria de la salud. Vacunar a los grupos etarios de más de 18 años en forma espontánea es la mejor noticia que podemos tener, es lo que todos quisieran tener en el país, o sea que uno puede acudir y vacunarse con la primera dosis y después hay que esperar también el arribo de la segunda dosis, pero están llegando vacunas al país. Así que la situación es complicada, pero creo que tenemos una herramienta, que es la vacuna. Por eso es que planteo la utilización de esta herramienta con no solamente el Estado que la ofrece, sino también la exigencia y, por supuesto, la motivación para que todos se vacunen. No es una mala medida, además no es una medida que se me haya ocurrido a mí, se ha tomado en muchos países, e inclusive cuando se abran los espectáculos, todo el fútbol, los espectáculos, exigir que estén vacunados es una motivación para que concurran espontáneamente a los vacunatorios. Sí, es condición esa que haya vacunas, ¿no? Que buena parte de la población esté vacunada para no entrar en un canal de discriminación a unos porque sí, otros porque no. Pero quería preguntarle, doctor, respecto de por qué cree que prendió el discurso antivacunas. ¿Por qué en esta pandemia? Porque hemos recorrido a lo largo de los últimos años, no digo de episodios de pandémico, porque hace 100 que no tenemos, pero sí distintas enfermedades que avanzaron masivamente y nunca se instaló esta duda tan fuerte respecto de la vacunación. Sí, yo creo que ha habido una suerte de que la presentación de la vacuna se politizó demasiado. Entonces participó la vacuna de una grieta política que al final del camino terminó perjudicando a la mayor parte de la población en ese sentido. Entonces, primero planteamos que no servía esta vacuna, después que envenenaban las vacunas, después unas situaciones puntuales de que necesitamos a lo mejor que esta vacuna da esta complicación. Entonces, se ha hecho mucho hincapié en muchas complicaciones que son propias de la vacuna, no solamente de esta, sino de todas las vacunas condenadas anteriormente, y eso ha hecho que la población tema. También, por supuesto, la aceleración del proceso de vacunación. Ha habido mucha más información en la gente, en saber que las vacunas han pasado los procesos de fase 1, 2 y 3 muy rápidamente, y no como se hacía antes. O sea, la gente también se informó más y también se hizo más temerosa. Por eso es que creo que ahora debemos militar la aplicación de la vacuna. Y la militancia de la vacuna es esto, es no solamente poner el cartel en el centro de salud que diga se vacuna o ofrecer la vacunación, sino también informar que son las apropiadas. Está claramente demostrado que las vacunas son efectivas. Son efectivas para las distintas etapas, algunas previenen contagio, otras si es que
se ha contagiado, la enfermedad es leve y cuando es mortal no lo es en la mayor parte de los casos. Entonces, para que no colapse el sistema de salud ante una nueva cepa que se avecina, como esta cepa Delta que es tan contagiosa, creo que hay que tomar alguna otra medida fuera de la que están, que es vacuna espontáneamente y me prevengo con las formas de aislamiento, doctor, de prevención que estamos. Con 21 millones de vacunas ya aplicadas, 4 millones, casi 5 millones con 2 dosis, ¿por qué cree usted que es tan difícil, si bien está bajando, hacer caer más pronunciadamente la curva de contagios? Llegamos a los 40.000, estamos en 22, 23, 24, pero es muy alto para las consecuencias que ello provoca. Sí, yo creo que va a ir bajando a medida que se vaya aumentando el promedio de la vacunación. Creo que el invierno nos ha encontrado en esas otras situaciones, con más encierro, con más contagio, con más posibilidades de bajar las defensas, y eso ha complicado un poco la situación sanitaria también. No nos olvidemos de que si este mecanismo se hubiera hecho realmente en enero, en febrero, como se tenía planeado, pero bueno, el mundo no lo ha podido hacer, la situación sanitaria hubiera sido totalmente distinta. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que sí, que vamos por el camino y que esos índices van a bajar y seguro que lo van a hacer. Así como estoy diciendo que la cepa Delta que va a venir porque está en Europa, también vamos a ver que se van a liberar muchas partes del país y vamos a estar seguramente cuando acabe la pandemia, y sí va a acabar, como lo están haciendo muchos países que ya están sin utilizar barbijo, abriendo los centros, los shopping, los espectáculos deportivos, algunos con más cuidado y otros con menos. Esto va a llegar. Yo creo que sí va a llegar. Estamos en el tiempo prudencial para hacerlo. Y estamos con las vacunas. Antes no la teníamos. Si yo puedo hablar hoy de que se vacune con exigencia, porque Salta tiene la vacuna para mayores de 18 años, pero hace un mes no podría haber dado este discurso porque no existían la cantidad de vacunas para hacerlo. O sea, yo no puedo prohibirle o decirle que se vacune para ir a un shopping si no tengo la vacuna. La tengo que tener a la vacuna, se la tengo que ofrecer, hasta se la tengo que llevar a la casa, si es posible, para que ese paciente se vacune. Este es un camino de ida y le iba a preguntar los tiempos respecto a la inmunidad rebaño que puede lograr Argentina. ¿Se pueden arriesgar fechas, meses, de acuerdo al tiempo y el ritmo de vacunación que es mucho más rápido en esta instancia? Yo no arriesgaría fechas, lo que pasa es que la inmunidad de rebaño también hay que tener en cuenta que puede ir acompañada de mutaciones de cepa. Entonces, claro, cuando hemos logrado la inmunidad puede haber alguna resistencia de alguna cepa nueva y puede producir alguna alteración en esa inmunidad de rebaño. Pero en definitiva, creo que vamos por buen camino porque entre la cantidad de pacientes que ya han tenido COVID, los vacunados con primera dosis, que se supone que si se han vacunado con primera dosis y encima ya han tenido el COVID, tienen mayor inmunidad, pero está comprobado que son necesarias por lo menos 2 dosis para las nuevas variantes. Entonces, estamos recién en el primer camino. Acá en Salta está el 38% con primera dosis y el 8% recién con segunda dosis. Entonces, debemos acelerar los tiempos de vacunación, pero para eso no solamente se acelera con el Estado ofreciendo vacunas, sino con la gente viniéndose a vacunar, que es lo que está pasando en este momento, que hay un poco de resistencia. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Sí, Guille, y pensaba esto, ¿no? Este discurso antivacunas es increíble en estos tiempos con la efectividad que ha mostrado la vacuna. Me gustó mucho el concepto del doctor Chagradip respecto de militar la vacunación, sí, ¿no? Porque se ha hecho tanto daño, daño con las campañas antivacuna, el miedo a la vacunación. Y aquí no hay que generalizar, no es una cuestión de grieta, es un partido político que eligió un camino del que todavía no ha abandonado. Y eso está claro, porque se han opuesto sistemáticamente a todo respecto de la vacunación. Yo entiendo que se pueden cuestionar, hay que cuestionar el vacunatorio VIP, eso fue altamente reprochable, le costó la cabeza al ministro, hay que cuestionarlo. Esa es una acción política que hay que reprochar, pero las acciones sanitarias, claro, las sanitarias tienen que estar fuera de esta lógica. Hoy mismo en la Cámara de Diputados siguieron las chicanas con el tema de la vacuna, y eso me parece a mí que a esta altura de las circunstancias, y sobre todo, Ezequiel, porque estamos en una situación que nada ha despejado la incertidumbre de la pandemia. Hoy, datos de hoy, en Europa crecieron hoy, en la última semana, un 30% los casos de contagios. Hay casi 400.000 personas contagiadas más en la última semana. Crecieron un 30% los contagios y crecieron un 10% las muertes. Está empezando el verano en Europa.
Pero bueno, la gente se sacó el barbijo, salieron, viajaron, está la Eurocopa, está la variante Delta, y nosotros aquí estamos discutiendo todavía respecto de si tenemos o no que tomar medidas para que la variante Delta llegue a la Argentina. Y eso me parece a mí que es de tontos, perdónenme que lo ponga en un lenguaje tan coloquial, porque todo lo que pasó en Europa, bien lo dijo el médico sanitarista, el ex ministro de Salud de Salta, todo lo que pasó en Europa tiempo después pasó aquí. Entonces, si no abrimos los ojos, si no aprendemos las lecciones y seguimos especulando con la utilización de esto en términos electorales, porque ni siquiera son políticos, sino electorales, nos va a ir muy mal. Y respecto de la aplicación de las segundas dosis, hay también una discusión respecto de la combinación de vacunas, que está en desarrollo en todo el mundo y que no está zanjado porque algunos investigadores científicos están planteando que se pueden. De hecho, algunos líderes políticos, como Angela Merkel, se vacunó en primera dosis con una y en segunda dosis con otra, pero todo esto todavía está en discusión. Lo cierto es que también dependiendo de las vacunas, bien lo decía nuestro entrevistado, la eficacia aumenta. Voy a citar el caso de la vacuna AstraZeneca, que es la con la que me vacunaron. El Ministerio de Salud informó hoy que tiene el 79% con la variante Delta, el 79% de eficacia si tenés una dosis. Si tenés 2 dosis aplicadas, esa eficacia aumenta al 88%. Claro. En el caso de la vacuna Sputnik, la eficacia es mayor la brecha entre la primera y la segunda dosis, por eso es necesario aplicar la segunda dosis. Y en el caso de la Sinopharm, es de las menos eficaces con la segunda dosis aplicada ya frente a la variante Delta, que es el gran temor, pero no aquí. Tenemos que ser muy ingenuos de no darnos cuenta. Europa está alarmada, polemizada, porque hay países que tienen un grado de conciencia. El fútbol, ¿lo ves en los estadios? Sí, total. Sí. Ya está aseverándose que las concentraciones en los propios estadios, con los aforos, que en algunos casos, por ejemplo en Hungría, el aforo es del 60%, o sea que los estadios son al 60%. Anda a controlar ahí adentro, ¿no? Si está el 60, el 65, el 70, bueno, el 60%. Y en los bares alrededor han sido fuente de contagio permanente de la variante Delta que está circulando a una velocidad impensada. Bueno, todo esto nos pasa en un escenario en donde están llegando las vacunas, hay más vacunas, y hay que acelerar el proceso de vacunación, y que nos encontramos, lo sabemos en la provincia de Córdoba, pero ahora también nos enteramos en Salta, con gente que pudiendo no quiere vacunarse. Sí, es increíble. Es algo inédito, insólito, y consecuencia de un discurso perverso, rayano con la locura, que se nos ha instalado y que nos pone en esta situación de tener que, como dice el doctor, militar la vacunación, Ezequiel. Totalmente. Guillermo, muchas gracias como siempre. Por favor, a vos, Ezequiel, hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.